tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos en el directo de este mes de agosto, que he recibido todas vuestras preguntas, ya me las he preparado, las tengo aquí todas listas para poder responder a todo lo que me habéis dejado. Muchas preguntas súper interesantes además. Antes de empezar yo quiero daros las gracias porque me dejáis un montón de preguntas que me parecen súper buenas y que creo que además la pregunta que tiene una le puede ayudar a muchas otras, así que perfecto y vamos allá porque hay unas cuantas. Hoy, si estuvisteis en el directo anterior, bueno, espero que os hayáis traído vuestra bebida favorita, lo que sea, para pasar este ratito. Yo café ya no, porque son las 7 de la tarde y ya si me tomo un café ahora ya no duermo, pero me he hecho un vasito de leche de avellanas con cacao puro, que está buenísimo. Si no has probado esta combinación ahora en verano fresquita, te la recomiendo y me lo he hecho aquí para pasar la tarde o este ratito con vosotras, así que espero que tú también tengas ahí tu bebida favorita preparada y empezamos a resolver pues todas vuestras dudas. Lo dicho, gracias a todas las que os estáis conectando, hola, y gracias también a todas las que habéis dejado preguntas, que además la mayoría habéis dejado más de una, así que perfecto y vamos allá. Habéis dejado muchas preguntas sobre nutrición y sobre vuestro bienestar, esta vez más que sobre seguridad alimentaria, que el directo anterior fue más sobre ese tema, así que está genial porque así hablamos también de otros temas que yo creo que para vosotras son interesantes. Entonces voy a empezar con una pregunta que ha dejado Mónica. Bueno, ha dejado dos y las dos son del mismo tema, están relacionadas con el calor, con las altas temperaturas, la deshidratación, estos mareos que nos dan ahora en verano. No sé si os ha pasado que ahora embarazadas os pasa más, ¿no? Que tenéis la tensión más bajita, es algo fisiológico y normal en el embarazo y os puede pasar que haya algún mareo, algún bajón así a lo largo del día. Y entonces Mónica preguntaba directamente: ¿es posible deshidratarse con estas temperaturas? Ayer tuve mareo y muchísima sed. Y la otra pregunta es, ¿en caso de deshidratación leve es suficiente con beber agua? No sé si alguna de vosotras os ha pasado esto recientemente. Es verdad que esta semana, por lo menos por aquí, está haciendo mejor temperatura, pero es algo muy habitual. Dice, ¿es posible que pase esto con estas temperaturas? Sí, es posible, es normal que pase, es normal también que te pasen estos mareos si pasas mucho tiempo de pie. Si pasas muchas horas de pie por tu trabajo o por lo que sea, pues es normal que te pase. Y también pues que haya algo de deshidratación porque sudamos más, obviamente perdemos más agua, pero no solo perdemos agua, también perdemos electrolitos con el sudor, no solamente es agua, perdemos también minerales. Entonces es importante que repongamos ambas cosas. Yo ya he respondido a Mónica por privado, porque como me dejó la pregunta en el directo el martes, me dijo, ayer tuve mareo y muchísima sed, pues yo me quedé ahí un poco dándole vueltas y la escribí directamente a ella, así que ella ya tiene su respuesta, pero sí, es importante que ahora con este calor bebáis agua, aunque no tengáis muchísima sed, que en general, ¿vale? Esto siempre hablamos en general y ya lanzo el disclaimer desde el principio, estos son recomendaciones generales, no individuales. Si ahora en verano no tienes tanta sensación de sed por lo que sea, es muy bueno que tengas en mente siempre el ir bebiendo agua, ¿vale? Y que lo tomes como hábito para tener esa costumbre y ahora pues prevenir este tipo de pequeños mareos. Entonces sí es importante que bebas agua, pero respondiendo a la segunda pregunta de Mónica, no es suficiente con beber agua, porque como os decía, lo importante es que repongamos no solo el agua que perdemos con el sudor, sino también los minerales. Entonces, tema sal. No sé si alguna se ha limitado a la sal ahora en el embarazo. No tenemos por qué hacerlo. De hecho, es conveniente que tomemos sal con las comidas todos los días, específicamente sal yodada. Estoy preparando un vídeo sobre esto prontito porque es un suplemento que puedes incluir en tu embarazo y que también te va a ayudar con este tema de los mareos. Y aparte de la sal, incluir también alimentos como frutos secos a lo largo del día, comer suficiente, no quedarnos con hambre, intentar que todas las comidas vayan acompañadas de agua en este caso y que estemos bien hidratadas y repongamos esa parte de minerales. Pues con la sal, con frutos secos, podemos tomar aceitunas ahora en verano si os gustan, ese tipo de snacks nos van a ayudar. E incluso a la que lo necesite, como por ejemplo el caso de ella que, bueno, pues estaba un poquito más mareada y había algo más de necesidad de reponer, pues también sería posible un suero oral o agüita con sal, un poquito de limón. Sería una buena opción para hidratarnos ahora durante el verano y prevenir estos mareos, ¿vale?
Voy a responder a la siguiente pregunta de Sole, que dice: ¿cómo saludable y no cojo el peso esperado? 19 semanas. ¿Soluciones? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta y además me interesa muchísimo hablar del tema del peso. Si os fijáis, si sois de las que soléis conectar aquí a los directos, veréis que el tema del peso sale bastante. Y al final yo creo que lo principal es que intentemos, iba a decir, intentemos no obsesionarnos demasiado con el número de la báscula, ni para arriba ni para abajo, ¿vale? En otros directos quizás hemos hablado más de qué pasa si he subido más peso de lo que se supone que tendría que subir, o qué pasa si me han regañado en consulta porque he subido más peso. Bueno, pues en este caso solo nos está planteando el caso contrario: ¿qué pasa si no cojo el peso esperado? Pues lo primero es que intentemos darle a la báscula la importancia justa, porque el peso no es determinante de un embarazo más o menos saludable, ¿vale? Es un indicador más que podemos tener en cuenta si acaso o no, porque es un número muy variable. El peso varía por lo que he comido, por lo que comí ayer, por si he ido al baño, por si he bebido agua, por cómo me encuentro hinchada, el calor. Obviamente, según va avanzando mi embarazo, hay muchísimos factores que afectan al número de la báscula y por tanto no es tan relevante. No he cogido el peso esperado. Esperado entiendo a nivel teórico. Hay unas tablas, de hecho hay un vídeo en el que hablo de este tema, hay unas tablas que nos dicen cuánto peso se supone que debemos subir en el embarazo en función del peso inicial con el que hemos arrancado el embarazo. Pero es que eso es solo teoría. O sea, puedo subir desde, por ejemplo, empezando por abajo, desde 5 kilos en todo el embarazo hasta 18 en función de cómo ha sido mi embarazo, en qué peso he empezado, cómo estoy de inflamación. Hay tantas cosas a tener en cuenta que deja de ser relevante. Pero lo que sí que podemos tener en cuenta, en este caso que nos plantea Sole, de parece que no estoy cogiendo el peso esperado, es cómo está siendo mi alimentación. ¿Estoy comiendo suficiente? ¿Estoy haciendo platos saciantes? ¿Estoy haciendo platos nutritivos? ¿Estoy incluyendo en mis platos proteínas, hidratos de carbono, verduras y frutas, grasas? ¿Estoy haciendo platos realmente nutritivos? Eso es lo importante. ¿Y cuáles son mis sensaciones? ¿Cómo me encuentro de energía? ¿Qué tal estoy yendo al baño? ¿Cómo estoy yo de apetito? ¿Cómo está yendo, cómo se está desarrollando todo mi embarazo? ¿Cómo está creciendo mi bebé? Eso es lo importante en el seguimiento y no tanto el número de la báscula. Silvia, yo estoy de 23 semanas, empecé con 52 y estoy en 57,5. Perfecto, o sea, perfecto. No conozco específicamente tu caso, Silvia, pero en realidad, si me dijeras que es 1,2 kilos más o 1,2 kilos menos, también estaría perfecto, porque ahí habría que valorar pues todas estas cosas que te digo. Pero mira, en este caso que tú nos estás poniendo, que es una subida de peso bastante normal, ¿vale? Y que se puede dar con bastante frecuencia, vamos a revisar igualmente o vamos a preguntarnos cómo están siendo mis platos, qué tal estoy comiendo, cómo me siento después de las comidas. Es igual de importante valorar estas sensaciones y nuestra nutrición independientemente de si estamos subiendo más o menos peso. Estoy de 20 semanas y no aumenté nada de peso, sigo teniendo el peso de siempre, 62 kilos. Yo estoy de 27 semanas, he cogido 2 kilos, pero en el embarazo estoy comiendo bastante más saludable que antes. Claro, también es normal que en el primer trimestre, para que os hagáis una idea, se puede no subir nada, se puede incluso bajar un poquito de peso y a partir de la semana 14-15 ya empezar a subir un poquito más. Incluso, como en el caso de una de vosotras que lo acababa de poner aquí, a partir de la semana 20, no aumenté nada hasta la semana 20 y sigo teniendo el peso de siempre. Quizás es ahora, a mitad del segundo trimestre, cuando empezamos a subir de peso, que podría ser perfectamente normal. O como nos dice Lorena, yo estoy de 27 semanas y he cogido 2 kilos, ok, pero en el embarazo estoy comiendo bastante más saludable que antes. Eso va a ser lo realmente importante, así que gracias también por comentarlo, Lorena, porque al final lo importante es eso, ¿no? Independientemente de lo que me esté diciendo la báscula, ¿cómo estoy comiendo? ¿Cómo son mis platos? ¿Son nutritivos? ¿No? ¿Son completos? ¿Tienen todos los grupos de alimentos? ¿Me está faltando algo? ¿Cómo se está dando el seguimiento de mi embarazo? Eso es lo importante y no tanto el número de la báscula como tal. Y también estoy haciendo actividad física, me estoy moviendo, tengo energía. Estas cosas también son muy, muy importantes. Estoy de 10 semanas, enhorabuena, y tengo hambre a todas horas. Cada 2 horas aproximadamente me quedo sin energía y necesito comer. Bueno, puede
puede pasar en el primer trimestre, bueno, puede pasar en todo el embarazo. Aquí siempre hablamos de teoría, pero no todas seguimos el mismo patrón, ¿no? Pero es muy habitual ese cansancio extremo, esa falta de energía, ese me voy arrastrando por las esquinas y necesito comer cada poco tiempo. Es normal. También nos va a ayudar estas primeras recomendaciones que le habíamos dado a Mónica para el tema de la deshidratación, también nos va a ayudar para intentar mantener un poco la energía, hidratarme suficiente, añadir sal a mis comidas y hacer estos pequeños snacks. Eso ahí también te puede ayudar. Silvia, yo en las comidas intento tener de todo y variado y haciendo yoga prenatal. Pues esto, Silvia, es infinitamente más importante que el número de la báscula. Intentar hacer platos completos, variados, suficientes, tener una buena frecuencia de consumo, que tu alimentación esté adaptada a lo que tú necesitas en cada momento del embarazo y que haya algo de actividad. En tu caso, pues estás haciendo yoga adaptado, perfecto. En el caso de otras serán caminatas, otra era entrenamiento de fuerza, mantenernos activas en la medida que podamos. Eso va a ser mucho más importante que el número de la báscula. Así que, Sole, si no estás cogiendo el peso teóricamente esperado, teniendo en cuenta que estás de 19 semanas y estamos todavía en una fase en la que no tendríamos por qué coger excesivo peso, según el caso, yo estaría bastante tranquila si todo lo demás que hemos comentado está yendo bien, ¿vale? Importante. Más cosas que habéis preguntado a nivel de nutrición. Voy aquí para abajo. Mira, nos pregunta Ana, estoy muy revuelta y me cuesta comer. ¿Algún consejo? Aquí había una de vosotras que comentaba que está de 10 semanas y que tiene hambre a todas horas. Pues aquí tenemos el caso de otra chica que está muy revuelta también en el inicio del embarazo, pero por el contrario, pues le cuesta mucho comer, no tiene apetito. Y aquí tendríamos que tener varias cosas en cuenta. Bueno, lo primero es que hay un vídeo en mi perfil, por si os apetece verlo y tener toda la información ahí por escrito y bien explicada, en el que hablo precisamente de qué hacer cuando tengo este revoltijo, estas náuseas, me molestan los olores, me cuesta comer, de pronto rechazo un montón de alimentos, ¿vale? Ahí está todo bien explicado. Pero bueno, con el tema náuseas y esta sensación de estar revueltas, tenemos que tener en cuenta, lo primero, que son típicas de semanas iniciales del embarazo, pero como hemos dicho desde el inicio del directo, esto es teoría y pues desgraciadamente hay mujeres a las que este revoltijo y estas pocas ganas de comer les acompañan durante muchas semanas más allá del primer trimestre. Entonces, bueno, habría que ver también por qué están viniendo estas náuseas o estas sensaciones. A veces es tu propio suplemento prenatal el que te está generando náuseas porque tiene ciertos ingredientes que no te sientan bien. Hay mujeres a las que, por ejemplo, os pongo un ejemplo que es como muy típico, el omega 3 no les sienta bien a nivel digestivo y les genera esa sensación de estar revueltas y entonces igual hay que empezar por pensar qué es lo que me está generando estas náuseas. A veces es un tema hormonal y no podemos hacer mucho más que pequeños cambios en los hábitos para poder pues intentar reducirlas. Quizás alguna de vosotras, vuestro gine o vuestra gine os ha pautado alguna medicación en algún momento, sobre todo al inicio del embarazo, para intentar reducir náuseas o vómitos. Pues también es una opción si os está limitando mucho en vuestra vida. Pero a nivel de hábitos y de alimentación, cosas que me puedo plantear, ¿qué me las está generando? O si hay algo que yo tengo detectado en mi cocina, ciertas comidas, algún olor en casa que me genera así malestar, pues directamente eso lo eliminamos hasta que nos encontremos un poquito mejor. Y cosas que podemos hacer muchas comidas pero en pequeñas tomas, porque esto va a hacer que cuando nosotros comemos sólido y de hecho más alimentos secos con poca cantidad de agua, esto favorece ese bienestar digestivo y hace que esas náuseas o esa sensación de estar revueltas se reduzca. Entonces podemos optar por hacer eso, más comidas a lo largo del día pero de menor cantidad, y optar también por snacks o alimentos secos. A muchas lo que más os apetece es el pan. Aquí también hay que escucharse mucho. Oye, ¿es una cosa puntual? Pues voy a darle a mi cuerpo lo que necesita. ¿Me lleva pasando varios días? Entonces vamos a ver de qué forma puedo seguir nutriéndome bien, pero también reduciendo estas náuseas, ¿vale? Entonces, pues puede ser
pan acompañado de algo un poco más nutritivo, puede ser unos frutos secos, por ejemplo, que también me pueden ayudar, puede ser un yogur con cereales crujientes tipo cornflakes, que también ayudan, esta sensación de, pues este alimento seco, este alimento crujiente también me puede ayudar. Otras cosas que te pueden ayudar, Ana, en este caso que hacías la pregunta, con el tema de las... A mí me calmaban las aceitunas. Pues bueno, mira, ahí también tenemos una opción, Silvia, muchas gracias. Otra cosa que os puede ayudar también con este tema es es juntar la toma de líquidos de agua con la comida, con los sólidos. Porque igual que el comer sólidos o alimentos secos o así saladitos, como nos comenta también Silvia, me calma, el hecho de beber agua o líquido solo en grandes cantidades acentúa esas náuseas o esas sensaciones de malestar o de estar revueltas. Entonces sería bueno gestionarlo de esta manera. Comer despacio, todo lo despacio que puedas y no tumbarte directamente cuando termines de comer. Comer, quedarte sentada, esto también va a ayudar cuando, si tenéis en algún momento ardor, también podéis apuntároslo. Quedarte sentada o incluso intentar darte un pequeño paseo en lugar de directamente tumbarte una vez termines de comer, ¿vale? Y otra cosa que nos puede ayudar también con las náuseas es no comer alimentos demasiado calientes, que esto es algo que hago mucho con mis chicas del programa cuando están en este punto de encontrarse más revueltas o que no tienen tan buenas sensaciones a la hora de comer, tienen más náuseas y demás, ponemos alimentos o platos, mejor dicho, fríos o templados, que no generan tanto olor y no generan entonces tanto gusto y por tanto reducen las náuseas, ¿vale? A nivel de medicación, Sara, yo como soy nutricionista, no debo hablar ni darte recomendaciones porque no es mi campo. Esto, importante, tema medicación y demás, que lo habléis con vuestro gine, con quien esté haciendo el seguimiento de gine, el médico o vuestra doctora, para tener su ok con el tema medicación, ¿vale? Ana, justo, que eras tú la que preguntaba el tema de las náuseas. El tema de los gases también, igual, tema digestivo que hemos hablado, además he aprovechado para también meter un poquito el tema del ardor. Pues gases, intentar ver qué alimentos te los están provocando, reducir un poco la fibra dentro de tu alimentación. Dar paseos, no estar mucho tiempo sentada, ¿vale? Ni sentarme después de comer, porque esto sí que es importante. No utilizar ropa, y esto no tiene que ver con la alimentación, pero es que ayuda mucho, no utilizar ropa muy ajustada, utilizar ropa ligerita, que no nos apriete. Este tipo de hábitos, el caminar y el tema de la ropa y la postura, nos ayudan mucho más de inicio y luego ya me paro a ver qué alimentos me están generando más gases. Reduzco la fibra sin pasarme, reduzco verduras crudas como la verdura en crema o cocinada en lugar de tomar la verdura en ensalada que sienta un poquito peor, y reduzco también legumbre e integrales, ¿vale? Importante. Y esto, hola, buenas tardes, y esto serviría también para el tema de la hinchazón abdominal, ¿vale? Todas estas recomendaciones que acabo de dar para el tema de los gases. También habría que ver de dónde viene esa inflamación abdominal, pero en principio estas mismas recomendaciones nos podrían servir. Y para el estreñimiento es que subí ayer un vídeo, así que directamente te invito a que lo veas porque dejé por escrito en la descripción del vídeo todas las recomendaciones a nivel de alimentación, hidratación y hábitos que podéis llevar a cabo si tenéis estreñimiento, ¿vale? Luego obviamente todo esto hay que personalizarlo, pero ahí tenéis recomendaciones generales que os pueden venir bien. Es el último vídeo que está subido en el perfil porque es el vídeo que compartí ayer, ¿vale? Una vez hemos hablado ahora, de repente que han salido ahí temas digestivos, voy a seguir con las preguntas porque, bueno, todo el tema de síntomas digestivos, es verdad, luego te lo ves perfectamente, sin problema. Si no, luego, como además tengo tu Instagram también porque has dejado alguna preguntita, te lo comparto sin problema, ¿vale? Todo el tema de síntomas digestivos es algo muy común que os suele pasar, entonces sí que voy creando pequeños vídeos hablando de ello porque siento que puede ayudaros. Y como siempre os digo, esas son recomendaciones generales. Luego hay que personalizar en el caso de cada una. Más preguntas que habéis dejado por aquí. Bueno, nos preguntaba Lorena por el tema de la diabetes gestacional, ¿vale? Que hay un vídeo también en el perfil en el que lo hablo, pero bueno, creo que en directo está bien que lo hablemos porque es un tema que, bueno, pues os puede dar miedo, os puede asustar, ¿no? En el momento del diagnóstico. Además es un poco tedioso el diagnóstico.
Me tengo que hacer los Sullivan, luego me tengo que hacer la curva larga, luego me dicen que esto ha salido mal, que me la repita, o de repente pues no quieren que me la repita, perfecto, me hago controles en casa. A cada una, según quién os esté haciendo el seguimiento y también según la comunidad autónoma en la que estéis, pues se lleva esta parte o este protocolo de diferente manera. Lo primero, con el tema de la diabetes gestacional, en caso de que te la hayan diagnosticado, pues siempre calma. No tenemos que pasar a prohibirnos un montón de alimentos, no tenemos que de repente prohibirnos todos los hidratos de carbono, no tenemos que comer como un pajarito de repente, no hay que hacer una dieta restrictiva ni de pérdida de peso porque me hayan diagnosticado diabetes gestacional. Esto lo digo porque es muy común, que os recomienden recortar calorías y eliminar hidratos de carbono porque hay un diagnóstico de diabetes gestacional. No es necesario. Podemos y debemos seguir incluyendo alimentos ricos en hidratos de carbono en nuestra alimentación, solo que tenemos que elegirlos bien. Pero esto igualmente deberíamos hacerlo durante todo el embarazo, independientemente de si hay diabetes o no. Lo que va a marcar ahí la diferencia en la diabetes gestacional es la cantidad de hidratos que yo puedo ir tolerando en cada comida. Y para eso es verdad que individualizar tu pauta es muy útil porque se ponen distintos gramos de hidratos de carbono a lo largo de tu día, tú no tienes que volverte loca haciendo cálculos y tampoco tienes que seguir una dieta del cajón, que es la que muchas veces te dan. Entonces, ¿qué hidratos de carbono puedo escoger o cuáles debo priorizar? Las legumbres son nuestros favoritos. La legumbre yo creo que es uno de los alimentos, bueno, creo no, es que es uno de los alimentos estrella en general de la alimentación y en el embarazo nos ayuda muchísimo. Y en diagnóstico de diabetes gestacional también. ¿Por qué? Porque es un alimento que tiene una buena cantidad de fibra, tiene un hidrato de carbono que se absorbe lentamente. Esto lo que quiere decir es que no hace la glucosa en mi sangre un pico alto, ¿vale? Que esto es lo que intentamos evitar, sino que ayuda a que se mantenga estable la glucemia, la glucosa en sangre. Aparte de eso, tiene proteínas de buena calidad, la legumbre tiene proteína de buena calidad, de origen vegetal, obviamente, grasas en pequeña cantidad y también de buena calidad. Y como decía, pues la fibra, lo cual la hace también muy saciante. Así que es uno de los hidratos estrella. Luego tenemos también los cereales integrales, obviamente, que ahí habría que valorar cantidades. Frutas y verduras, que también son hidratos de carbono y que no tenemos que prohibir, ¿vale? No tenemos que prohibir la fruta, ni eliminarla, ni dejar de comerla en la merienda si me gusta, por el hecho de tener diabetes gestacional. Puedo acompañarla de otros alimentos, como puede ser un lácteo rico en grasas, o unos frutos secos con grasa y proteína y con ello comer también la fruta, ¿vale? No se trata de eliminar hidratos de carbono, sino de elegirlos bien, en cantidad según tus necesidades y de calidad como los que te acabo de decir. Y luego seguir haciendo platos completos, con hidrato, verdura, proteína y grasa en la cantidad que tú necesites. Sobre todo intentar vivirlo con la mayor calma posible y sin miedo, porque no es algo que te impida comer, no es algo que te impida seguir disfrutando de la comida, simplemente pues si tenemos que hacer controles de glucemia y demás, pues tendremos que ir vigilando esos valores, adaptando la alimentación a los resultados que me salgan y elegir, como te he dicho, estos alimentos de calidad. Y luego, por supuesto, tener otros hábitos saludables como el movimiento en la medida que cada una pueda, según su embarazo se lo permita. Movimiento, actividad física, entrenamiento, ejercicio de fuerza, algún ejercicio adaptado, como comentaba Silvia, creo, que ella hacía, por ejemplo. Bueno, pues todo esto, estos hábitos también nos van a ayudar, ¿vale? Así que ante un diagnóstico de este estilo, calma primero, respiramos, no tenemos que dejar de comer, no tenemos que pasar hambre, no tenemos que hacer una dieta de pérdida de peso. Tengo que seguir nutriéndome, a mí y a mi bebé, tengo que seguir comiendo suficiente, solamente tengo que tener estas consideraciones en cuenta, ¿vale? Y adaptar las cantidades a lo que tú necesites. Cristina, ideas de desayuno y cenas. Esto me lo apunto. En el directo anterior sí que di algunas ideas de desayunos ahí directamente, pero esto me lo apunto para hacer alguna publicación directamente que os la podáis guardar, si te parece, para no hacer ahora un recetario que podemos estar aquí con infinitas ideas. Esto me lo guardo y preparamos un post
con ideas de desayunos y otro con ideas de comidas y de cenas, ¿vale? Así que muchas gracias, Cristina, por la idea. ¿Hay factores que favorecen el desarrollo de diabetes gestacional? Sí, hay factores de riesgo para la diabetes gestacional como para otras patologías que pueda haber en el embarazo, pero en este caso influye también nuestros antecedentes, embarazos anteriores, cómo teníamos nuestras glucemias antes. También nuestro estado de salud anterior a nivel de peso, a nivel de glucosa basal, a nivel de hemoglobina, glicosilada, todo esto puede influir, pero realmente tampoco es siempre determinante cómo metabolizamos después los hidratos de carbono en el embarazo. Incluso un embarazo puede haber desarrollado diabetes gestacional y eso no implica directamente que en el siguiente también me vaya a pasar, ¿vale? Entonces, bueno, hay factores de riesgo, pero como siempre no son determinantes. Importante también eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Más preguntas que habéis dejado. Vuelvo para arriba porque había querido hacer primero la de la diabetes para que fueran así todas de salud seguiditas. Vale, ¿cuánto tiempo puede estar una comida elaborada en el frigorífico de forma segura? Esto depende mucho de qué plato estemos hablando. Si hablamos de alimentos que vienen envasados, muchas veces no, viene en la etiqueta del producto cuántos días debo mantenerlo en la nevera una vez abierto. Las chicas del programa No Drama Mama tienen una guía con un cuadro estupendo con cuántos días les dura cada cosa en la nevera. Pero si son alimentos preparados, lo tenéis ahí en la etiqueta. Y si son, entiendo por tu pregunta, una comida elaborada en el frigorífico de forma segura, entiendo que te refieres a un plato que yo he cocinado y lo guardo en la nevera, ¿correcto? Sobras de algún plato que yo he guardado. Si lleva este plato carnes o pescado serían máximo 2-3 días y si no lleva proteína animal y son de verduras o legumbres podrían ser 3-4 días lo que me dure. Eso sí, estas sobras después siempre las voy a calentar, ¿vale? Porque bueno, pues si lo he cocinado, lo he dejado a temperatura ambiente algún tiempo para que se enfriara y demás, luego siempre calentamos y así nos quitamos de riesgos y lo tenemos todo seguro, ¿vale? Me había preparado mi cacao y como no paro de hablar, al final ni me lo estoy tomando, chicas. Más cosas. Vamos a ver, salmón, caballa o bonito en lata se pueden consumir, gracias. Sí, se pueden consumir pescados azules como estos que comentas, Carmen, que has hecho la pregunta, en el embarazo, porque estas conservas de pescado son seguras, ¿vale? Hay un vídeo que hice hace poquito sobre qué conservas sí y qué conservas no de pescado son seguras en el embarazo. Si vamos a consumir, como tú dices, salmón, caballa o bonito, es ok, están cocinados, está perfecto. De hecho, había otra pregunta de otra de vosotras, de Sara, si no recuerdo mal, que decía que si las latas de pescado son seguras aunque traigan salsa o tomates. Sí, por el procesamiento que llevan son seguras, ¿vale? Eso es una cosa. El pescado está cocinado, la lata la encuentro a temperatura ambiente en el supermercado, es ok a nivel de seguridad alimentaria. Y luego, justamente los pescados que mencionas, Carmen, salmón, caballa bonito, no son de los de alto contenido en mercurio, por lo tanto también los podría consumir, ¿vale? Os recuerdo que los pescados azules de gran tamaño que tienen más contenido en mercurio son los que debemos evitar durante el embarazo. Pero estos en concreto son perfectos, son fuente de omega 3, son fuente de proteína de calidad, así que me van a venir súper bien, ¿vale? ¿Recomiendas lavar las verduras o legumbres que vienen en bote de cristal? No es necesario, por gusto personal, yo siempre la legumbre, por ejemplo, la lavo, siempre antes, la que viene cocida en conserva, siempre la lavo, pero no sería imprescindible. De hecho, el líquido de los botes de legumbres se utiliza para hacer postres veganos, por si no sabíais, se utiliza para esto. Así que se puede consumir, no tiene ningún peligro, pero exceso de sal, bueno, pues a mí el sabor no me gusta, lo podemos lavar. Y lo mismo con las verduras, las podemos lavar, incluso las podemos saltear un poquito antes de comerlas, que estén más ricas, pero estas verduras son seguras, se pueden comer tal cual abrimos el bote, no hay ningún problema. Otra pregunta súper interesante, que me ha gustado mucho, que dice, soy intolerante a la lactosa, ¿puedo estar dejando a mi bebé sin algún nutriente en el embarazo?
Realmente no tiene por qué, y menos ahora que hay tantísimas alternativas para personas con intolerancia a la lactosa, o sea, no tiene por qué. ¿Qué alimentos? Bueno, suelen tener lactosa, obviamente, los lácteos, pero ¿qué nutrientes, quería decir, están en estos alimentos que suelen contener lactosa? Pues tenemos el calcio, tenemos la vitamina D y tenemos el yodo, que son 3 nutrientes muy importantes en el embarazo y que están en alimentos que, entre otros, que pues son lácteos y por tanto de forma natural tienen lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Qué pasa con el calcio? Pues primero que hay lácteos sin lactosa que perfectamente puedes consumir y ahí no va a haber ningún problema. Y después, si lo que tomas son bebidas vegetales, hay bebidas vegetales enriquecidas en calcio, en vitamina D, sobre todo me va a interesar el tema del calcio, ahora hablamos de la vitamina D, que podemos consumir perfectamente. Pero es que luego además hay otros alimentos como el tahini, que es la pasta de sésamo, las almendras, los pescados azules pequeños con sus espinas, como las sardinitas de lata, por ejemplo, que tienen calcio también, el brócoli, la col rizada, que tienen calcio y que podemos incluir en nuestra alimentación, ¿vale? Especialmente lo que os decía del tahini, de la pasta de sésamo. Es un alimento con un contenido interesante de calcio y de hecho, consuma o no lácteos, lo puedo introducir también porque es una grasa que me interesa, tiene calcio, o sea que puede ser a nivel nutricional muy interesante. Eso en cuanto a la parte del calcio que me aportan estos alimentos. Pero luego está la vitamina D, que es necesaria también para la absorción del calcio. ¿Qué pasa? Que independientemente de que tú consumas o no lácteos, en general en el embarazo siempre vamos a requerir un suplemento de vitamina D, especialmente si tengo déficit o insuficiencia de esta vitamina. Si os fijáis en vuestro suplemento prenatal, yo os podría decir que prácticamente el 100% llevan vitamina D. Es verdad que en dosis muy bajas, pero si hay déficit o insuficiencia, se puede valorar el aportar un extra. La cuestión es que la vitamina D o la obtenemos de los suplementos o de la exposición al sol, que es lo que ayuda a que se sintetice la vitamina D a través de nuestra piel. Por más que yo tome alimentos como huevos o pescados azules o lácteos que también me la aportan, si no hay una exposición al sol, mi cuerpo no va a hacer esa síntesis de vitamina D. Así que en la mayoría de ocasiones en el embarazo vamos a necesitar un suplemento, aunque sea el prenatal, ¿vale? Porque además esta vitamina es imprescindible para muchas cosas en el embarazo, para reducir el riesgo de preeclampsia, por ejemplo. Y luego además es que tu bebé se nutre de tus propios depósitos de vitamina D, porque obviamente ahí él o ella no tiene exposición al sol, entonces se nutre de tus propios depósitos, para que tú no tengas déficit, porque tu bebé va a coger todo lo que pueda y más, pero para que tú no tengas déficit y por tanto cuidar tu salud en el posparto, vamos a necesitar ese suplemento de vitamina D, aunque sea en tu suplemento prenatal. Así que no importa que no tomes alimentos con lactosa. Y luego el yodo, pues lo mismo. Si no tomo lácteos, pues no pasa nada porque también está en pescados, mariscos, en la sal yodada, que es este súper suplemento que os decía al principio del directo, que podemos incluir, y luego también se puede suplementar el yodo, ¿vale? Y si tomo lácteos sin lactosa, pues no pasa nada, lo vamos a seguir teniendo igualmente. Así que, en resumen, no pasa nada porque tomes lácteos sin lactosa, no vas a dejar a tu bebé sin ningún nutriente, ¿vale? Más preguntas. ¿Recomiendas consumo de agua embotellada o del grifo en el embarazo? Pues generalmente, no sé de qué, claro, cada una serie es de una comunidad autónoma, pero generalmente, vamos, el agua de grifo en España es potable, es segura, la podemos consumir. Evitaríamos, eso sí, agua de pozos y demás, que no está tratada, eso por supuesto, pero si el agua es potable, es segura y no tiene exceso de cal o te disgusta el sabor, no habría ningún problema. Si no, siempre se puede tomar agua mineral, de mineralización débil y listo, ¿vale? Pero si no, en principio el agua del grifo debería ser segura. Beatriz pregunta: ¿la mantequilla de los croissants de pastelería u otros bizcochos tiene que estar pasteurizada? Dos cosas. Sí, lo va a estar porque es la que tienen que utilizar, ¿vale? Existe la mantequilla hecha con leche cruda, pero es una mantequilla artesanal que se vende en pequeñas, pues en granjas, en pequeños comercios artesanos y demás, lo que es industria, la que compramos en el supermercado, todas estas están hechas con ingredientes pasteurizados. Pero igualmente
un croissant o un bizcocho o cualquier cosa así de pastelería pasa por un horneado, que eso es a alta temperatura, y eso ya, si había alguna listeria o alguna cosa, la temperatura va a acabar con ella, así que no habría ningún problema, ¿vale? Pero bueno, ahí teníamos la pregunta de Beatriz, interesante también, la dejamos respondida. Más cosas. ¿Verduras de bote de cristal son sanas? Sí, y además son un recurso súper bueno para que ahorréis tiempo y no paséis horas en la cocina a las que no os gusta cocinar. Porque a lo mejor no es algo que tú disfrutes, el tema de cocinar, o te parece un rollo tener que estar preparando las verduras y bueno, pues las puedes comprar en conserva. Es un procesado salvavidas que si solo lleva la verdura y el líquido de conserva, que suele ser agua con sal, si acaso algún conservante, es seguro y lo podemos consumir sin ningún problema. Y nos viene muy bien eso como recurso salvavidas en la despensa, ¿vale? Lo podéis tener ahí siempre disponible en la cocina. Estaba viendo si quedaban preguntas, pero no, la última era la de las ideas de desayunos y cenas. Genial. Más preguntas que habéis dejado por aquí. Tema, vale, vamos a hablar de comidas fuera de casa. Tema ramen, comida asiática, tipo noodles, excluyendo sushi, por supuesto. Me gusta la de excluyendo sushi, por supuesto, porque con esto también a veces se generan muchas dudas. El pescado con que esté congelado, además ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, lo hablaba con una de mis chicas, ¿el pescado con que esté congelado es suficiente o tiene que estar cocinado también? Ella lo tenía súper claro, pero bueno, lo voy a contar aquí porque creo que es interesante. El pescado, siempre se habla de la congelación porque pueda tener anisakis, ¿vale? Que es un parásito. La congelación efectivamente lo va a inactivar, así que ahí no habría ningún problema, pero en el embarazo igualmente existe pues esta bacteria dichosa que es la que más preocupaciones nos genera, que es la listeria, que aunque el pescado esté congelado y por tanto el tema del anisakis ya no me vaya a preocupar, la listeria resiste a la congelación. Entonces yo el pescado lo tengo que cocinar igualmente. Es por eso que el sushi no es seguro en el embarazo, porque la listeria resistiría a la congelación en caso de que la hubiera. Y aquí quiero puntualizar, el hecho de que un alimento esté crudo no implica que vaya a tener listeria, ¿vale? Sino que hay riesgo de que pueda haberla porque no se ha sometido a temperatura. Pero no implica que esté contaminado, solo hay ese riesgo y en el embarazo tenemos precaución para evitar infección, ¿vale? Quiero que eso se entienda bien para que perdamos un poco también el miedo y pongamos, oye, en contexto y perspectiva, cuál es el riesgo real de que un alimento esté contaminado. No porque esté crudo va a haber contaminación, ¿vale? Pero si está cocinado, estamos seguras de que no, porque ya lo he cocinado, lo como en caliente, no hay posibilidad de contaminación ahí. Entonces, efectivamente excluimos el sushi, pero por ejemplo el ramen sería una buena opción porque está todo cocinado. Tendríamos que evitar pues si se pone una yema de huevo curada o cruda, que a veces esto es muy típico del ramen, pues eso sí lo tendríamos que eliminar y que esté todo cocinado. Y evitar también, aunque en el ramen no se pone, pero por ejemplo, si no estoy equivocada, en el pad thai sí que se pone, son los brotes, tipo brotes de soja. Estos son brotes crudos o germinados que también deberíamos eliminar. Pero mientras esté todo cocinado, pues si ya tiene pollo o tiene pescado o tiene langostinos o lo que sea, que está cocinado en el caldo caliente y los noodles, por supuesto, que son seguros, ahí no habría ningún problema, ¿vale? El tema del ramen, la comida asiática, teniendo esas cosas en cuenta, podría ser ok y podréis disfrutarla, que está bien también. Oye, que disfrutemos de la comida, ¿vale? Aparte de la nutrición, que ya hemos hablado al inicio de temas nutricionales, también que disfrutemos de la comida, que es importante. Siempre me gusta ponerlo en algunos vídeos. Comer saludable en el embarazo es importante, comer seguro en el embarazo es importante, pero disfrutar de la comida en el embarazo también es muy importante, ¿vale? Así que ahí dejamos ese mensajito que espero que os sirva y os ayude. Esther pregunta, comer queso curado pasteurizado de vaca, 50% mínimo, cabra 20% y oveja 15%. Esther, yo creo que con esta pregunta lo que quieres decir es que si está todo pasteurizado y se puede comer o no, ¿no? Yo creo que va por ahí. Si estás por aquí, pues si puedes manifestarte, genial, para que lo pueda entender, pero yo creo que va por ahí. Cuando en el etiquetado de un queso vemos leche pasteurizada de
vaca 50%, cabra 20%, oveja 15%, es que todas esas leches están pasteurizadas, ¿vale? Que yo creo que esa es tu pregunta, Esther. No me he fijado si estás por aquí, pero yo creo que esa es tu pregunta. En ese caso, sería un queso elaborado con leche pasteurizada, así que no tendríamos ningún problema para consumirlo, ¿vale? Más preguntas. ¿Cuáles son los mejores alimentos para el primer trimestre? He leído esta pregunta al prepararme el directo hoy y he pensado, yo creo que hay un post en el perfil con este tema. Y resulta que hay uno del segundo trimestre y otro del tercer trimestre, pero el del primero no está, no lo hemos hecho. Así que la duda tiene todo el sentido y de hecho esto me da el pie para preparar también un carrusel que os podáis guardar con los alimentos pues más interesantes o ciertos alimentos interesantes que podemos incluir en el primer trimestre, ¿vale? Importante, miro para acá porque me he apuntado algunas notas que no quiero que se me olviden. Tengo aquí el ordenador con todas vuestras preguntas. Cosas importantes. Primer trimestre, muchas cosas nuevas, muchas dudas, mucho miedo. Lo primero, con respecto a la alimentación, intentar mantener toda la calma posible. Obviamente, pues buscar ayuda si lo necesito para personalizar todo al máximo y asegurarme de estar comiendo, como decíamos, sano, seguro, suficiente y disfrutando de todo esto. Y luego también, importante, ni tengo que quedarme con hambre para no subir de peso y ni tengo que comer por dos. Yo creo que esto ya es una cosa muy antigua, pero es que yo lo sigo escuchando. Entonces, no tengo que comer por dos en el embarazo, mucho menos en el primer trimestre, porque realmente en el primer trimestre las necesidades todavía no están aumentadas. Hay que tener ciertas cosas en cuenta que ahora os voy a decir, pero las necesidades de energía, de calorías, no están aumentadas todavía. Es a partir del segundo trimestre, de la semana 12-13, cuando ya empezamos a subir calorías, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta y no entremos en pánico si no tenemos tanta hambre, siempre se puede ajustar todo. Y luego tener en cuenta, eso sí, la saciedad y los síntomas, cómo me encuentro, qué me apetece comer, escuchar a mi cuerpo. Muchas de vosotras, bueno, hace poquito ha entrado el mes pasado una chica en el programa que estaba cuando empezó de 5, casi 6 semanas. Claro, al inicio ella pues a nivel de síntomas se encontraba mal, muy revuelta, muchas náuseas, sin ganas de desayunar y culpándose, que cuando hablamos la primera vez, culpándose constantemente por no tener hambre por la mañana, porque se tenía que forzar a comer, y es que lo estoy haciendo mal porque no me estoy obligando a comer. Bueno, vamos a calmarnos y a ver realmente qué apetito tengo, cómo es el resto de mi día, qué alimentos me pueden ayudar más, tener en cuenta esas recomendaciones para las náuseas y tener en cuenta que es el inicio, que obviamente sentar unas buenas bases es muy importante, pero que si yo no me encuentro bien no puedo estar metiéndome la comida ahí con la cuchara a la fuerza. Tendremos que ver qué cosas me sientan bien e ir comiendo de a poquitos y ajustando lo que mejor me venga, ¿vale? Importante esa parte a nivel de saciedad y síntomas. Y luego, nutrientes que tengo que tener en cuenta. El primero y más importante en el primer trimestre, el folato. El folato activo en los suplementos. Tenéis un vídeo en el perfil en el que hablo de esto del folato activo y del ácido fólico. El suplemento prenatal que estéis tomando ha de ser con folato activo, para asegurarnos de que estáis absorbiendo todo lo que lleva el suplemento, ¿vale? Porque cuando lleva ácido fólico no tenemos la garantía de que vuestro organismo, porque es así, no por ti en concreto, sino porque el 50% de las mujeres no somos capaces de hacer la conversión y activar el folato, ¿vale? Para poder utilizarlo. Entonces, con el folato activo en el suplemento yo me aseguro de que estoy consumiendo lo que dice el suplemento y eso es lo que necesitamos. Folato, perfecto. Si estás en preconcepción y estás viendo este directo, puedes empezar a tomarlo ya antes de quedarte embarazada. Si estás en búsqueda de embarazo, lo puedes empezar a tomar y de hecho es súper recomendable, ¿vale? Folato activo, también tendríamos que revisar el yodo, el omega 3 y la vitamina D que hablábamos hace un ratito. Estos 3 nutrientes van a ser importantes a lo largo de todo el embarazo. De hecho, el omega 3, por ejemplo, cobra todavía más importancia en el segundo trimestre, pero ya desde el principio lo podemos tener en cuenta. Con alimentos, pescados azules van a ser muy importantes respondiendo a tu pregunta. Mejores alimentos, pescados azules, frutos secos como las nueces, semillas, verdura de hoja verde por el tema del folato. ¿Qué más cosas podemos introducir? Pescados también blancos por el tema del yodo, ¿vale? Va a ser interesante.
Y no sé si me dejo algo que me había apuntado aquí. Los huevos, se me estaban olvidando los huevos. Súper importantes también a lo largo de todo el embarazo que además de proteína y grasa, incluyen también colina. ¿Qué me encuentro yo muchas veces con mis chicas? Pues que el huevo es un alimento que genera mucho rechazo, a veces en el embarazo. Cocido sí que lo tolero, pero revuelto o en tortilla me da como mucho asco, genera mucho olor al cocinado, entonces es un alimento que a veces rechazamos. No pasa nada porque siempre hay alternativas, no entres en pánico si no te apetece comer huevo ahora. Es un buen alimento para todo el embarazo. Pero si no te está apeteciendo porque te genera rechazo, se buscan otras alternativas para el tema de la proteína. La colina, además, que es un nutriente muy importante para el desarrollo del cerebro del bebé, está en otros alimentos de origen animal, ¿vale? Así que siempre podemos encontrarlo ahí. Pero bueno, si te apetece y no te genera rechazo, es algo que puedes incluir. Y luego tener ciertos aliados contra las náuseas, que son como más clásicas del primer trimestre, como pueden ser esos alimentos secos que hablábamos al inicio con esa pregunta que nos hacía Ana, todas las recomendaciones que hemos dado para las náuseas, pero también tener a mano jengibre, una raíz de jengibre, y tomarla siempre con acompañamiento de vuestro nutri o quien os lleve el seguimiento de la alimentación para que os explique qué cantidad de jengibre podéis tomar y cómo tomarla, ¿vale? Importante. Y en el primer trimestre puede ayudar con el tema de las náuseas. Había leído aquí una pregunta de Tania. Ay, Tania, y justamente iba a contestar una pregunta tuya. Madre mía, qué momento de conexión hemos tenido, porque la tuya era la siguiente. ¿La trufa se puede consumir en pasta cocinada, por ejemplo? Sí, el problema, muchas veces quizás habéis leído que hay setas que no debemos consumir en el embarazo, ¿verdad? Porque pueden tener tierra, porque pueden ser de dudosa procedencia. Las que encontramos en el súper y demás son seguras, no hay problema. Tipo pues los champiñones, las setas shiitake, todo esto. Y luego, por ejemplo, la trufa sí que podemos incluir en la pasta, pero siempre mejor si pasa por calor, ¿vale? Ahí siempre vamos a garantizar un poquito más de seguridad. Y ahora voy con tu otra pregunta, Tania, que es: ¿se puede comer pavo de fiambre sin calentarlo? Y eso es un temazo, porque la pechuga de pavo o el jamón cocido son alimentos que de por sí deberían ser seguros, y en verdad lo son porque están cocinados, ¿vale? Están cocidos, en su procesamiento pasan por esa cocción, y entonces es ok, no es lo mismo que un embutido crudo, ¿vale? Para que nos entendamos. No es un jamón serrano ni es un chorizo que no está cocinado, no. Pero lo que pasa con este tipo de productos es que tenemos que ser muy cuidadosas con su conservación y con su manipulación, porque al consumirse en frío y ya estar cocinados, se pueden contaminar después, pues si se ha roto la cadena de frío, si no se han manipulado bien, si han estado fuera de la nevera. Por eso hay que ser especialmente cuidadosas. Yo lo que siempre les pongo a mis chicas en sus menús cuando comen ese tipo de productos es: para mayor seguridad, pásalo por la plancha, especialmente si lleva días abierto, ¿vale? Pues le das un poquito de calor. O las tostadas, por ejemplo, hay una de mis chicas que además creo que está por aquí, que se hace unas tostadas estupendas con queso, con sus cosas, luego las mete en la freidora de aire y queda eso con una pinta maravillosa. Pues esto es una cosa que puedes hacer también si tienes dudas de cómo se ha manipulado, de cuánto tiempo lleva abierto o lo que sea. ¿Vale, Tania? Y es por este motivo, porque aunque esté cocido, después se podría contaminar si no se ha manipulado bien. Voy a revisar las preguntas que quedan, porque me parece que quedan unas 4 preguntas que ha hecho Sandra in extremis un ratito antes de que empezáramos el directo, y las he visto todas ahí en el último momento. Digo, pero bueno, quedan todavía preguntas que no había visto, así que las voy a responder ahora, pero voy a revisar si queda algo pendiente por arriba. Hemos hablado del peso, hemos hablado de la conservación. Carmen nos preguntaba también: ¿qué encurtidos se pueden comer en el embarazo? ¿Mejor comprarlos envasados? Y esto es otro temazo. Sí, mejor comprarlos envasados que en puestos. Normalmente, si no, se compran pues en mercadillos, están ahí expuestos. Entonces, aunque es verdad que al estar en vinagre, pues el crecimiento de patógenos después es muy complicado, pero si los podemos comprar envasados, mejor. Y en cuanto a la cantidad, habría que valorar individualmente, esta es mi opinión, el consumo de vinagre que tienes en tu alimentación. Si es una persona que no está usando vinagre para aliñar, para nada en el cocinado ni nada, pues porque tomemos el encurtido no pasaría nada. Pero si ya estamos tomando vinagre en otro momento,
pues sí que habría que intentar ahí reducirlo porque, aunque no es algo súper preocupante, sí que es verdad que queda algo de residuo de alcohol, como ya hemos hablado en otras ocasiones en estos directos. No es muy significativo, pero por eso digo que hay que valorar el consumo individual, ¿vale? Para decidir qué cantidad podemos tomar. ¿El jamón podría comerlo salteado o en sopa? Efectivamente, el jamón serrano, igual que el chorizo u otros embutidos crudos curados, si los cocinamos, pues ya pasan a ser seguros. Si están en un guiso, en unas croquetas, ya al haber pasado por calor, estar completamente cocinados, sí los podemos comer, ¿vale? Porque ahí pues pasan a ser seguros y eliminamos riesgo de listeria, que es lo que nos preocupa en este caso. Bien. Creo que ya hemos contestado todas esas preguntas que había de inicio. Jolín, han sido un montón, ¿eh? Ah, mentira, me queda una. Sí, me queda una que han hecho 3 chicas. Tema empanadas, tortillas del supermercado, ¿los podemos consumir o no? Tortillas, preparaciones hechas con huevo, siempre mejor en caliente, ¿vale? Aunque el huevo que se utilice sea pasteurizado, si la voy a comprar, luego me la voy a llevar, imagínate, yo qué sé, a comer por ahí, porque las voy a llevar a comer a casa de una amiga, porque no me ha seguido en la refrigeración todo el tiempo que debería. La caliento, además estas tortillas de súper, siempre te dicen que las metas en el micro, independientemente si estás embarazada o no, y ya me la puedo comer tranquilísimamente, ¿vale? Y las empanadas, pues ahí va a depender de si la compro caliente y la como en caliente, pues perfecto. Si tiene ingredientes seguros y la compro en refrigeración, la puedo comer, pero de un día para otro, si tiene ingredientes que no son tan seguros, pues sí que sería mejor calentarla, ¿vale? Pero en principio, si compras una empanada de horno, la haces tú en casa o cualquier cosa, ahí no tiene por qué haber ningún problema. Me da miedo lavar la lechuga con lejía sana porque creo que no voy a quitar correctamente los restos de lejía. Para esto es importante seguir lo que nos dice la etiqueta del fabricante, ¿vale? Hace poco una de vosotras me escribió por privado, me contaba que se había quedado dormida, se le había quedado... bueno, de hecho a una de mis chicas le pasó también hace un tiempo, se le había quedado... mira, me pasa lo mismo que Ana, compré el Ecodu desinfectante y me había que quedar en residuos o no elimine la histeria al no llevar lejía. Esas son 2 preguntas distintas, Andrea. Espera, voy a contestar primero a Ana entonces. Si yo la pongo en agua fría, el taponcito que me indica el fabricante, la dejo los 5 o 10 minutos que me indican y luego la enjuago con abundante agua, de verdad que puedes estar tranquila porque es que es un producto seguro. Es lo que se usa para la desinfección del agua que bebemos. Por lo tanto, el producto en sí es seguro. Lo que pasa que es verdad que tenemos que ser rigurosas con los tiempos que las dejamos, ¿vale? Porque luego si están demasiado tiempo, pues ahí ya sí que puede penetrar demasiado en el alimento, dejarnos sabor y eso tampoco es interesante. Si la dejamos el tiempo que nos indica, eso va a ser mucho más seguro que comerla sin lavar, ¿vale? Eso es, vamos, 100% en ese sentido puedes estar tranquila, Ana. Otra cosa, Andrea, es lo que tú comentas. Este producto no lo conozco, yo creo, a lo mejor si lo veo sí sé cuál es, pero el nombre a priori no lo conozco, pero si es de estos productos eco que no llevan lejía alimentaria y demás, pues ahí lo que estamos eliminando son restos de pesticidas, suciedad, pero no estamos eliminando patógenos si los había, ¿vale? Entonces eso es diferente. Lo que pregunta Ana, que precisamente usa una lejía y lo que le da miedo es pensar que lo pueda dejar demasiado tiempo y que no sea segura la lejía. La lejía alimentaria es segura y además, es que lo que decía es lo que se usa para desinfectar el agua que bebemos y es lo único que realmente va a eliminar esos patógenos de la verdura y la fruta cruda, ¿vale? Este otro producto habría que revisarlo, Andrea, para ver exactamente qué lleva. Y con el pavo braseado sería lo mismo que hemos explicado con el otro, ¿vale? En principio está cocinado, debería ser seguro, pero como he dicho, ante la duda de conservación y demás, pues lo pasamos un poquito por la sartén o metemos la tostada en la freidora de aire y listo, ¿vale?
Los yogures griegos que pone leche pasteurizada pero la nata no específica se pueden comer. Muchas gracias. Gracias a ti, Ciar. En principio, todos los yogures que encontramos en el súper con estas características son seguros y están hechos con lácteos pasteurizados. Hay yogures artesanales que ahí sí que habría que revisar, pero en principio deberían ser seguros. No he visto el etiquetado en concreto, ni sé cuál me dices, tendría que verlo, pero en principio... esa nata no estaría hecha con leche cruda, pasa por el procesamiento térmico para conseguirla y el producto en principio debería ser seguro, ¿vale, Ciar? ¿Y hace falta frotar lo que laves con lejía o aclararlo con agua? Sirve. Aclararlo con abundante agua debajo del grifo. Si quieres frotar un poquito puedes hacerlo, pero no es imprescindible. Tienes que enjuagarlo con agua fría, Ana. Sara, has hablado del pescado que tiene que estar congelado y en restaurantes cuando lo comes fresco. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias a vosotras siempre que sois las que hacéis realmente estos directos. Estaba hablando de la congelación y el cocinado del pescado por el tema de diferenciar entre anisakis y listeria, ¿vale? Si el pescado está cocinado por completo, aunque no esté congelado previamente, no pasa nada, ¿vale? Porque esa temperatura del cocinado va a acabar con las dos cosas si las hubiera. Con el anisakis si había y con la listeria si había. Insisto, no tiene por qué haber, ¿vale? No, los alimentos crudos no tienen por qué estar con patógenos, pero sí tenemos ese riesgo. Estando cocinado, Sara, es suficiente. Eso ya es seguro, ¿vale? Para que tú también te quedes tranquila. Porque es verdad que en principio en la mayoría de restaurantes congelan previamente el pescado, pero hay muchos sitios, además ahora en verano, ¿no? Hace poco una de mis chicas que está de vacaciones en Tenerife, oye, es que nos ponen el pescado del día, no está congelado porque es lo que pescan por la mañana. Si está cocinado por completo, eso me va a dar la seguridad, ¿vale? Rocío, ¿la croqueta de jamón es 100% segura frita? Me da miedo que no llegue a la temperatura suficiente el interior. La fritura precisamente, que es una temperatura muy alta, si el por dentro está caliente, está cocinado, está todo pues eso, calentito y demás, no tiene partes frías, no hay ningún problema. De todas maneras, cuando se hace, claro, depende si las haces tú, pero siempre puedes cocinar un poquito antes el jamón y cuando lo echas a la bechamel ya echarlo cocinado. En cualquier caso, una croqueta, un guiso, que se quede crudo el jamón, es que son preparaciones que a nivel de temperatura son seguras, así que ahí podemos estar tranquilas. Pero insisto, si las haces tú, nada como que, oye, paso un poquito del jamón antes por la sartén y luego lo añado a la bechamel ya cocinado, ¿vale, Rocío? Ahí te lo dejo por si las haces tú en casa. Muchas gracias, me quitas un peso de encima, ya me alegro, Ana. Me alegro porque es un producto seguro que yo sé que a veces os da miedo utilizar, pero de verdad es más seguro utilizarlo que no. Lo compré en farmacia, es ecológico y no lleva lejía. Esa era mi duda. Pues probablemente, Andrea, nos sirva eso para quitar restos de pesticidas, suciedad y demás. Y puede ser que también, según lo que lleve, impida que después crezcan nuevos patógenos, pero puede ser que no los elimine si los había, ¿vale? Según lo que me dices, diría que es así, Andrea. ¿Es imprescindible utilizar la lejía incluso si vas a pelar frutas y verduras o en este caso es suficiente con enjuagarlas? Pues mira, ya te ha contestado Ana. Efectivamente, si lo piensas, y además esto lo uno con una pregunta que ha dejado Sandra, que eran estas del final que os decía, que me preguntaba, me decía, en el directo anterior dijiste que los plátanos no hacía falta desinfectarlos. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Cuando yo voy a pelar, me invento una manzana, si la manzana está sucia y yo cojo el cuchillo y lo voy pasando por la manzana, efectivamente ese cuchillo puede ensuciar, como dice Ana, lo que es la fruta, ¿vale? Cuando no es necesario que desinfecte es cuando voy a cocinar. Si yo voy a hacer unos espárragos, por ejemplo, o cualquier otra verdura que vaya a comer cocinada, un pimiento, cualquier cosa, si ya va a pasar por el calor, eso ya va a eliminar cualquier posible patógeno y ya va a hacer que el alimento sea seguro. Por lo tanto, no haría falta desinfectar la verdura que voy a cocinar, pero si la voy a comer cruda, sí. ¿Qué pasa con el plátano, Sandra? Que nos preguntaba en la cajita de preguntas. Pues que si yo el plátano con las manos limpias le quito la piel,
yo no voy a usar la piel para tocar el plátano, ni me voy a comer el plátano con la piel, ni nada. Yo cojo el plátano y directamente me lo como, no entra en contacto con nada más. Por lo tanto, no es necesario desinfectar un plátano, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, porque puede ser una fruta como muy cómoda para llevar fuera de casa, que no voy a andar con mi Sanicentro en el bolso, ¿vale? Así que puede ser interesante para llevarla. Y luego nos preguntaba también Sandra en este sentido de las frutas y verduras, que creo que viene como muy a cuento que lo hablemos ahora. Ahí estaba viendo el resto de personas que os estáis conectando. Creo que viene muy a cuento que lo hablemos ahora, estas preguntas de Sandra, y que zumo de naranja fuera de casa. Bueno, si es un zumo envasado, no hay ningún problema, ¿vale? Eso lo podemos consumir. Muchas veces pasa que en los bares y así los dejan hechos y están ahí a temperatura ambiente, pues eso sí lo podemos editar y pedir el brick muchísimo mejor, ¿vale? Y luego decía sandía y melón, ¿cómo desinfectar? La limpiamos por fuera, esto también lo he comentado en algún vídeo, la limpiamos por fuera, la cortamos y la podemos dejar o bien en tuppers o bien tapada, separada de otros alimentos crudos, ¿vale? Pero si la dejamos en tuppers bien cerradita, ahí la podemos ir consumiendo, que sé que el tema de la sandía ahora en verano os preocupa. Y lo mismo con el melón, que preguntaba también Sandra, ¿vale? Chicas, creo que no me dejo ninguna pregunta, a no ser que haya salido aquí alguna que yo no haya visto. Al final salen un montón de preguntas. Yo pensaba que hoy íbamos a estar menos rato y al final llevo ya una hora aquí hablando con vosotras, porque siempre salen nuevas preguntas. Así que yo quiero daros las gracias pues por todas estas dudas que planteáis, porque seguro que con vuestras preguntas habéis ayudado a otras futuras mamás, a otras mujeres embarazadas, a resolver dudas que también tenían y a lo mejor, oye, pues no os han atrevido a preguntar o no se habían planteado, así que siempre os aportáis muchísimo las unas a las otras y yo creo que eso es genial. De hecho, como este formato suele gustaros mucho y la verdad es que suelen salir muchas preguntas de muchos tipos, de nutrición, de seguridad, de síntomas, pues he pensado que podría ser una buena idea a partir de septiembre, en lugar de hacer un directo al mes, hacer dos. Quizás un poquito más cortitos, pero hacer dos sesiones de directo al mes, vernos un par de veces, que a mí es una cosa que me encanta porque me siento como más cerca de vosotras y entonces he pensado eso, ¿no? Que a la vuelta de las vacaciones, que ahora os contaré algo de mis vacaciones, pues voy a hacer 2 directos al mes, cada 2 semanas. Nos veremos así a esta hora, que yo creo que es bastante cómoda en general, y así charlamos tranquilamente pues, de todos estos temas que os están preocupando. Y como os decía, bueno, la semana que viene me marcho de vacaciones unos días, seguirá habiendo contenido normal, está todo preparado para seguir ayudándoos durante esta semana. Yo mañana entro en la semana 7 y he cogido muchas ideas dentro del pánico que llevo. Bueno, me alegro de que hayas cogido ideas. Y como decía, la semana que viene, aunque me vaya de vacaciones, seguirá habiendo contenido que te puede ayudar. Y esto se queda grabado, siempre se queda grabado, ¿vale? Siempre los guardo, los publico para que las que no os podéis quedar hasta el final lo tengáis, ¿vale? Resuelvo la pregunta de Andrea y ya os cuento el tema que os iba a contar de las vacaciones, ¿vale? ¿Es posible que el Sanicentro penetre dentro de la fruta y la verdura? Yo creo que esto era lo que le preocupaba precisamente a Andrea. Y precisamente por eso tenemos que cumplir con los tiempos que nos dice el fabricante, ¿vale? Si son 5 minutos, pues 5 minutos, lo sacamos, lo enjuagamos y ya está, ¿vale? Más que nada porque luego puede dejar algo de sabor y eso es un poco desagradable, entonces, y además que la concentración que necesita para la desinfección es la que nos indican, ¿vale? No necesitamos más. Así que si cumplimos esos tiempos, puedes estar muy tranquila, ¿vale, Andrea? Y nada, la semana que viene seguiréis teniendo contenido. Como me voy la semana que viene de vacaciones, si estáis en la lista de emails ya lo sabréis. Hemos abierto esta semana la lista de espera para empezar en el acompañamiento, en el programa No Drama Mama, a partir de septiembre, porque aunque yo voy a seguir por aquí en las vacaciones, pues no voy a tener tiempo para hacer los planes y los menús de las chicas nuevas que entren por esos días de descanso. Entonces nos tomamos una semana de descanso, bueno, iba a decir de playa, pero creo que donde me voy me va a llover, así que bueno, de descanso y ya está. Y si queréis que os acompañe a partir, como os decía, de septiembre, del 1 de septiembre, que es cuando ya me reincorporo al 100%, pues me escribís por privado, me decís que os queréis apuntar a la lista de espera y os envío el formulario y en cuanto vuelva de mis vacaciones os voy a contactar a todas para ir haciendo pues esas llamadas de acceso y ver si puedo ayudaros, que ya sabéis
si habéis hablado conmigo, que siempre analizo cada caso en particular para ver si os puedo ayudar. Así que lo dicho, si queréis que os acompañe a partir de septiembre, me mandáis un mensajito privado, me decís que queréis entrar en la lista de espera y os envío el formulario para ello, ¿vale? Seguimos viéndonos por aquí también la semana que viene, que ya os digo que he dejado contenido preparado. Y a partir de septiembre, 2 directos al mes, chicas. Que me alegra que os haya gustado la noticia porque a mí me apetece mucho. Y nada más, que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. Voy a terminarme mi cacao, que no me lo he podido acabar al final. Y os mando un beso enorme a todas. Mil gracias, chicas. ¡Mua! Chao.